Bueno, buen día, profesor. Ahora le voy a explicar junto con mi compañero cómo funciona nuestro sistema. En esta parte primero vamos a introducirnos a la parte de la primera conexión a base de datos que utilizamos. A lo largo de esto terminamos utilizando dos formas de conectarnos a la base de datos, que en su mayoría es lo mismo. Pero primero tenemos un archivo PHP donde creamos nuestra conexión y definimos una variable que podremos usar en otros archivos, ¿no? Por otro lado, tenemos el manejo de nuestras sesiones. Nosotros decidimos utilizar un único archivo para manejar estas sesiones. Este archivo tiene lo siguiente. Para empezar, bueno, hace uso del el archivo de database.php, ya que buscamos en la base de datos nuestros usuarios. Aquí iniciamos nuestra sesión y lo que decidimos hacer es definir, bueno, en este caso una función main, simplemente por practicidad, que se ejecuta aquí luego, que recibe nuestra conexión como argumento y nosotros decidimos aquí eh, identificar qué método estábamos usando, si un método post, un método get, un método delete. Con esto vamos a permitir estar haciendo un inicio de sesión y desde cualquier otro archivo poder estar validando si se inició la sesión o si el usuario está autenticado. Entonces, bueno, en caso de usar el método delete, cerrar la sesión. Entonces, como puede ver aquí, la función de logout prácticamente destruye la sesión y enviamos un mensaje de que se cerró la sesión, ya que vamos a estar haciendo uso de la función de fetch de JavaScript para estar haciendo solicitudes por red. Por otro lado, nuestra función isLog o isUserLog, eh, revisamos que se haya definido un nombre de usuario en nuestra variable global, bueno, en nuestra super variable de sesión. Y en caso de que este sea el caso, vamos a mandar un JSON que tenga el estado de que se completó y como un atributo el nombre de nuestro usuario, ya que lo vamos a estar utilizando más adelante. Por otra parte, en caso de que no esté definido en nuestra super variable de sesión, el nombre de usuario significa que no está autenticado, entonces mandamos un mensaje de error indicando que no está la sesión activa. Entonces, ahora para la función de login, recibimos nuestra conexión, le ponemos aquí un mensaje por defecto por cualquier error y aquí obtenemos los datos de nuestra solicitud post, ya que vamos a mandar en nuestra solicitud de HTTP el método y en formato de JSON vamos a mandar las credenciales de nuestro usuario en el cuerpo de la solicitud de HTTP. Entonces de esta forma lo almacenamos en data. Aquí simplemente validamos que efectivamente el usuario haya ingresado un nombre de usuario y un password en un objeto de usuario en formato JSON. Y en caso de que no se cumpla esto, mandamos un mensaje de error que no se proporcionó nada de esto y finalizamos la ejecución. Si ya validamos que en este caso existen el usuario y la contraseña, los almacenamos en unas variables temporales y aquí realizamos un prepare statement con nuestra conexión. Aquí vamos a seleccionar nuestro usuario donde coincidan nuestro usuario y contraseña. Para evitar cosas de inyecciones SQL estamos utilizando esto de los prepare statement y aquí sustituimos dos cadenas. En este caso nuestra primera cadena es el nombre de usuario, nuestra segunda cadena es la contraseña para tener nuestro statement. Y una vez tengamos esto, lo ejecutamos. Obtenemos el resultado de nuestra sentencia y posteriormente comparamos cuál es el número de filas que nos retornó. En este caso, si nos regresa más de una fila, significa que encontró un usuario con esas credenciales. Entonces, mandamos un mensaje de confirmación y bueno, enviamos nuestra respuesta. Bueno, en este caso es un mensaje de error, perdón. Si significa que si no tenemos ninguna fila que nos haya retornado nuestra sentencia, simplemente cambiamos el mensaje de error. Aquí por defecto ya está el status en error.
Y bueno, terminamos la ejecución y en caso de que no, vamos a convertir esto en un array asociativo, el resultado de nuestra fila, y guardamos el nombre de usuario. Y aquí guardamos un tipo, pero realmente ya no lo terminamos utilizando, puesto que no era compatible con la base de datos que creo está en el servidor final. Entonces ya en nuestra respuesta simplemente marcamos como que se inició correctamente la sesión y un mensaje. Y retornamos esta respuesta. Entonces de esta forma, cuando nuestro usuario haga una solicitud HTTP de cualquier tipo, vamos a tener una respuesta aquí y bueno, está centralizado en un solo archivo, de forma que evitamos, por ejemplo, el olvidar el session start. Ahora vamos a pasar a nuestro primer menú, que de hecho es este de aquí. Y este de aquí está en un index. Eh, Dentro de nuestro index podemos ver la siguiente estructura. Tenemos aquí tenemos un componente que creamos nosotros para cargar mediante JavaScript directamente nuestro header y footer. En nuestros archivos tenemos esta carpeta de partials en la carpeta public, donde tenemos nuestro header y nuestro footer. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros queríamos reciclar, o bueno, más bien reutilizar nuestro header y nuestro footer en nuestros demás archivos HTML, pero no podíamos directamente importarlos con solo JavaScript porque las rutas relativas cambiaban respecto al archivo en el que estuviéramos. Lo mismo para los estilos, que aquí tenemos nuestra hoja de estilos en cascada para el header y el footer, ¿no? Entonces, ¿qué decidimos hacer? Decidimos crear nuestro propio componente. Aquí hicimos una clase que hereda de HTML element. En este caso, bueno, hicimos un DOM, bueno, el Shadow DOM, que nos permite modificar, por ejemplo, estilos o insertar estilos dentro de nuestro componente sin afectar los estilos que vayamos a utilizar en el resto de las páginas. Entonces, de esta forma, bueno, modificamos esta parte de aquí. Aquí sobreescribimos el método que por defecto va a llamar bueno, en nuestra web para renderizar nuestro componente, y lo asociamos a que tengo que llamar a este método de render, que es este de aquí. En este caso vamos a definir un atributo desde nuestro HTML que indique dónde está nuestro HTML que representa la cabecera. Es decir, podríamos tener varios archivos HTML donde venga el código de nuestro header y que fuera distinto, pero con especificar dónde se encuentra ese HTML ya se podrá renderizar. Asimismo, tenemos que especificar dónde está nuestra hoja de estilos en cascada respecto al HTML que está importando este componente. Aquí, bueno, forzamos a que sí o sí tenga que existir un path o una dirección hacia nuestro archivo HTML del header. Y aquí es donde usamos por primera vez nuestra función fetch de JavaScript para solicitar por red el archivo HTML. Aquí lo convertimos a texto porque si no tenemos problemas al insertarlo luego como HTML. Y aquí, como ven, ya después de atrapar esta promesa, ya que el método de .text es asíncrono, atrapamos la promesa con esta otro deno. Y en este caso, bueno, si se define una hoja de estilos, vamos a también solicitar por red esta hoja de estilos. Nuevamente la vamos a convertir a texto para que no haya problema al momento de insertarla en el HTML. Y bueno, recibimos nuestros estilos, los insertamos aquí en nuestro Shadow DOM. Y posteriormente, bueno, con nuestra etiqueta de estilos. Y posteriormente insertamos el HTML correspondiente. En caso de que pase algún error, bueno, lo notificamos. Y en caso de que no se especifique ninguna hoja de estilos, se imprime directamente el HTML. Y bueno, aquí mostramos algún error en caso. ¿Cómo se ve esto en nuestro HTML o en nuestra ventana? Si nosotros inspeccionamos nuestro elemento, podemos ver que tenemos estas cosas. Tenemos tres secciones. La primera, este dynamic content, que es como le llamamos a nuestro elemento o como lo exportamos. Y aquí recibimos el path de nuestro header y nuestro path de la hoja de estilos.
tenemos un contenedor para, por ejemplo, manipularlo de la imagen lateral que se ve aquí. Y de ahí tenemos nuestra etiqueta main, que es donde está todo nuestro contenido principal, ¿no? Y finalmente aquí en el footer tenemos nuestro otro dynamic content que tiene la referencia al footer y a la hoja de estilos en cascada. Entonces, ¿dónde se ve nuestro Shadow DOM? Aquí está. Como podemos ver, aquí está nuestra hoja de estilos inyectada directamente en el HTML y después nuestro código de nuestro header. Todo esto hecho desde JavaScript. Lo mismo para el footer. Tenemos nuestra hoja de estilos en cascada para el footer y nuestra etiqueta de footer con el código correspondiente, ¿no? Para conocer más de nosotros. Muy bien, ya explicamos cómo creamos la parte del header, la imagen lateral y el footer. Ahora vamos a abarcar la parte del contenido de aquí. Este está nuestro index HTML. Prácticamente definimos en nuestra etiqueta main todo lo principal de la página. Y primero tenemos estos dos links, que son estos dos botones de aquí. El primero nos va a llevar al menú de usuarios. Y el segundo nos va a mandar a nuestra dirección de citas. Entonces, bueno, yo les voy a explicar nada más la parte del menú de usuarios. Y tenemos nuestro párrafo y la imagen. Entonces, si bien aquí no se muestra ninguna referencia, nuestra redirección se hace dentro de nuestro index.js, ya que aquí tal cual seleccionamos el elemento de nuestro botón, que es este de aquí, y por esta parte, bueno, hacemos que cuando se haga el evento de clic sobre este botón de aquí, quitamos el evento por defecto que tiene, que es el de redirigirnos a nuestra página con un gatito aquí, que de hecho yo lo puse, bueno, con un hash aquí. Y bueno, tenemos un console log que no realmente aporta mucho, pero aquí vamos a hacer uso de nuestro script de sesión con la función fetch y vamos a ver qué es lo que nos devuelve como respuesta. En este caso, bueno, transformamos esta entrada a formato JSON, o bueno, de formato JSON a un objeto de JavaScript que se hace por toda esta parte aquí. Y aquí evaluamos si nuestra respuesta tiene el estatus de correcto, de completado en este caso. Significa que ya tenemos una sesión iniciada y guardada. Entonces vamos a redirigir directamente a nuestro user menu. Si no, vamos a mandar a nuestro formulario de login. Entonces en este caso, si yo hago clic aquí, como no tengo ninguna sesión iniciada, yo tengo que aquí ingresar credenciales. Por ejemplo, me puedo poner algo así. Y en este caso, como este usuario no existe en nuestra base de datos, nos marca un mensaje de error de que no hay coincidencias, ¿no? Entonces esta ventana está en nuestro HTML de login, que bueno, tiene unas referencias a Bootstrap para algunos estilos. Tiene la imagen lateral, nuestro header, nuestro footer. Y en el main, aquí tenemos nuestro mensaje de error, que mediante una clase de Bootstrap, que esta de TheKnown, nos indica que, bueno, por defecto no se va a mostrar este mensaje de error. Como se puede ver, aquí tiene un mensaje de error y tenemos nuestro formulario de login. Entonces aquí en nuestra parte de la funcionalidad de login tenemos ciertas cosas. Tenemos que, bueno, por defecto todo formulario de HTML envía una solicitud post. En este caso no queremos que se haga eso, entonces quitamos ese evento, por así decirlo, y hacemos que cuando se presione el botón de login, que es este de aceptar, se ejecute la siguiente función. En este caso vamos a crear un objeto de usuario que viene de nuestros dos inputs, el de usuario y contraseña, y vamos a validar si estos están vacíos, porque por ejemplo si yo omito el nombre de usuario, doy clic, me selecciona directamente porque yo coloqué el usuario, ¿no? Y si vuelvo a dar en aceptar, me va a colocar en el de contraseñas y también no está. Entonces, en esta parte, una vez ya capturamos esos dos elementos, vamos a llamar nuevamente a nuestro script de sesión. Vamos a enviarle un método post indicando que queremos iniciar sesión.
le ponemos en el header que le estamos mandando información en formato JSON y posteriormente vamos a enviar directamente nuestro objeto en formato JSON. Entonces esperamos nuestra respuesta y la formateamos para que sea un objeto de JavaScript. Si tenemos un error, vamos a quitarle la clase de known a nuestro mensaje de error, indicando que se va a mostrar, y le colocamos el mensaje de error que viene de nuestra respuesta. En este caso, esta de credenciales incorrectas, que eso se muestra en nuestro archivo PHP de sesiones. En caso de que sean correctas, bueno, quitamos el mensaje de error y redirigimos al usuario menú. Entonces, en este caso, un usuario que sí está registrado en la base de datos es el de admin. Entonces, por ahora ya tenemos esto de aquí. Y aquí tenemos nuestro menú. En este caso, esto es para agregar servicios. Este menú de agregar servicios está en este otro HTML, se llama servicios menú, que prácticamente tiene lo mismo: su header, su imagen lateral, su footer, y aquí tenemos algunas cosas. La primera diferencia es que tenemos un formulario aquí. Este formulario, como bien dice la clase, es un modal. Entonces es un formulario que, como podemos ver, no se muestra aquí, pero está oculto, por así decirlo, donde, bueno, se pueden agregar servicios y tienen sus cuadros de texto. Esto lo usaremos más tarde. Posteriormente, directamente tenemos en nuestro botón el de agregar servicio, nuestro main, que es este de aquí, y tenemos un contenedor que corresponde a una tabla que vamos a estar cargando dinámicamente. Entonces, en nuestra parte de servicios menú tenemos las siguientes cosas. Primero, nosotros lo que queremos hacer es que uno lea nuestra tabla de nuestra base de datos y nos genere dinámicamente el contenido de aquí, para que nosotros podamos agregar un servicio, nos muestre nuestro modal, que es este formulario de aquí. Yo le puedo poner peinado de 15 y ponerle un precio, pues 1.4, le den a aceptar, y aquí está. Y que yo pueda aquí modificarlo. Es que ya no quiero que valga 3, quiero que valga 15, y ya se modificó. Incluso eliminarlo. Entonces, primero, cuando se carga nuestro DOM, vamos a utilizar todas estas variables. Cuando se haga clic en el botón de agregar, que es este de aquí, lo que vamos a hacer es cambiar el título de nuestro formulario, este título de aquí. Vamos a decirle que se coloca como agregar servicio. Le ponemos este de Style Display Block, que de hecho tenemos esta hoja de estilos de modal, que nos dice cómo crear cómo mostrar nuestro formulario de forma que se vea encima de nuestro contenido. Entonces, por esta parte, en el servicios menú, mostramos nuestro modal, y aquí estamos almacenando como atributos dos variables que voy a utilizar más tarde. Uno que se llama operation, que lo que me está indicando es mediante una cadena si estoy agregando o modificando, y un service ID. Esto es porque al momento de presionar el botón de aceptar voy a actualizar o voy a agregar. Entonces, cuando estoy agregando voy a dejar el ID como 0, pero en caso de que esté modificando voy a poner el ID del registro. En esta parte, en el de volver, hago todo lo contrario. Cuando yo le doy en agregar y si le doy en volver, oculto el modal y vacío los dos inputs, y nada más que eso. Cuando yo le den el botón de aceptar de mi modal, que es este de aquí, voy a hacer varias cosas. Primero, obtengo qué operación estoy haciendo. Como dije antes, voy a crear un objeto de servicio en donde le voy a poner el ID del registro en caso de que esté modificando, o un 0 en caso de que esté agregando. Eso ya se cambiará dinámicamente. Después obtengo el valor de mis inputs y los agrego. Le quito los espacios y saltos de línea al final. Y aquí hago un switch. En el caso de que esté haciendo la operación de agregar, voy a utilizar esta función de aquí y voy a dibujar la tabla. Esta de dibujar la tabla la mostraré más adelante. En caso de modificar, estaré usando esta función de aquí, que recibe mi objeto del servicio y igual se ejecuta. Y tras finalizar, se hace nuevamente una impresión de la tabla. Y bueno, en caso de que por alguna razón no coincida, un mensaje de error. Y aquí repito
el dibujado de mi tabla, pero aquí es innecesario. Entonces, yo cuando voy a moverme a mi print table, y aquí está mi función. Aquí, ¿qué hago? Obtengo el contenedor de mi tabla y vacío todo lo que hay en él. Si hay más cosas cargadas previamente, las elimino. Aquí tengo mi archivo de service routes. Esta parte implica más partes. Tengo en mi src algunos archivos. Por ejemplo, tengo mi clase conector, que funciona como la de database, pero aquí en forma de un objeto. Yo tengo un conector que yo puedo usar esta función de getConnection y me da mi objeto de conexión directamente, o me lanza una excepción en caso de que no se cumpla. Entonces, con esta parte del conector yo utilizo mi script de servicio, en donde yo defino una clase donde yo puedo representar un servicio, y yo defino otra clase para una búsqueda. En este caso es igualita a servicio, pero con la opción de que estos objetos pueden ser un entero o un null. Esto me sirve para búsquedas porque puedo poner un criterio de búsqueda, aunque no realmente se utilice en todo su potencial en este caso, ya que no tengo una barra de búsqueda. Entonces yo genero mi clase de repositorio. Yo aquí coloco un conector, que es el que me va a permitir manipular esto, y yo defino ciertas funciones. Por ejemplo, yo defino la función de agregar servicio, en donde recibo directamente mi objeto de servicio. Yo creo una conexión, hago mi query, hago mi prepare statement y valido que se haya podido crear. De lo contrario, lanzo una excepción. Sustituyo los valores de mi objeto en la consulta y valido nuevamente si se pudo realizar, y en caso de que no, lanzo una excepción. Y finalmente, trato de ejecutar mi consulta y atrapo cualquier excepción que suceda. Y una vez hago mi insert, cierro mi statement y mi conexión. Y bueno, aquí hago un return true, aunque no realmente lo utilizo, ya que tenía problemas al momento de validar si se cumplieron todas estas tareas, pero con las excepciones ya sustituí este factor. Para update es prácticamente la misma metodología. Genero mi query, sustituyo valido que haya podido hacer mi statement, valido que pudiera sustituir los valores para mi update, en este caso el precio y el servicio, filtrando por el ID. Y bueno, lo mismo para el delete. Yo recibo aquí directamente mi ID y hago mi consulta y mi eliminación. Para servicios es un poco más complicado. Yo defino tengo mi criterio de búsqueda en lugar de mi servicio directamente. Defino mi conexión, defino mi query. Aquí pongo un where 1 es igual a 1, pero eso es porque según qué campos de mi criterio de búsqueda sean null o no, yo voy a agregar más filtros a mi query. Entonces, para simplemente hacer esto de nomás concatenar el AND, yo coloco ahí ese where 1 es igual a 1. Entonces, defino mis parámetros que voy a sustituir en mi query y los tipos, ya que aquí tengo que colocar si estoy ingresando un entero, aquí si estoy ingresando una cadena, un double y un entero nuevamente, y ese tipo de cosas. Entonces ahora empiezo a buscar. Si mi ID en mi búsqueda no es null, entonces yo agrego, concateno mediante este carácter a mi query el and ID es igual a un signo de interrogación. Mi parámetro es mi ID y mi tipo de dato es un entero. Lo mismo para servicio. Aquí utilizo la palabra reservada like para buscar compatibilidades, aunque al final no se usa realmente, pero igual sustituyo una cadena. Lo mismo para precio, busco en donde el precio sea igual al especificado. Preparo mi statement, sustituyo aquí mis argumentos. Aquí recibo la sentencia de la query, pongo los tipos de parámetros y aquí hago un listado o paso como argumento mi array de parámetros. En caso de que cualquier cosa de estas no funcione, que es la ejecución de la query, obtener los resultados, y aquí en este caso hago
lanzo una excepción y aquí defino un array que va a ser mi retorno, mis servicios encontrados. Entonces aquí empiezo a iterar cada uno de los resultados de mis filas dentro de mi resultado y genero un nuevo servicio. Entonces, de esta forma, tengo mis datos como un array de servicios y bueno, cierro mi conexión y mi statement y retorno mi resultado de la búsqueda. Una vez tengo esto, tenemos nuestra carpeta de routes, donde nuevamente tenemos una serie de funciones que prácticamente se encargan de determinar qué tipo de operación estoy haciendo al usar fetch en el frontend. Entonces yo aquí obtengo mi cuerpo de mi solicitud en caso de que actualice o esté creando un recurso. Aquí filtro el tipo de método que tengo y creo nuevamente mis funciones para estos casos y retorno una respuesta. Para empezar, en mi función de getServices yo creo mi repositorio, creo mi criterio de búsqueda y entonces empiezo a buscar si en la URL de mi consulta o de mi navegador se me pasaron estos filtros del ID, el servicio y el precio. Si fue así, entonces pues los ingreso aquí. Entonces aquí creo mi objeto hago mi consulta de buscar servicios pasando mi criterio de búsqueda y si no ocurrió ninguna excepción, mando un mensaje de confirmación con mi resultado. En caso de que suceda cualquier excepción, mando un mensaje de error y envío qué tipo de error fue. Para update es un poco lo mismo. Aquí recibo mi cuerpo de mi solicitud. Valido que tenga los campos necesarios para la actualización. En caso de erróneo, pues mando el mensaje de error y aquí imprimo la data nuevamente por cualquier cosa. Nuevamente creo mi servicio con los campos que me dio el usuario. Creo mi repositorio, llamo al método de update, pasándole mi servicio. Y si funcionó, mando un mensaje de confirmación y si no, envío un mensaje de error. Posteriormente, para delete, un poco de lo mismo. Aquí directamente busco si me pasaron en el URL el ID. En caso de que funcionó, envío un mensaje de confirmación. En caso de que no, y en caso de que no haya ningún error, continúo. Creo mi repositorio, llamo a mi función de delete, aquí no creo ningún objeto, directamente utilizo mi super variable get y envío un mensaje de confirmación si fue exitoso y de lo contrario envío un mensaje de error. Para crear el servicio un poco de lo mismo, recibo el cuerpo de mi solicitud, valido que tenga los campos necesarios, que solo necesito el servicio, el nombre del servicio y el precio. Y aquí creo mi servicio desde cero, aquí, como ven, también ingreso un ID 0, ya que no es necesario. Y llamo a mi función de agregar servicio. En caso de que se haya podido crear correctamente, envío un mensaje de confirmación o uno de error respectivamente. Y con este switch filtro cuál de estas operaciones voy a hacer cuando yo solicite a esta ruta. Ahora ya podemos ir a nuestro menú de servicios. Aquí cuando estamos imprimiendo nuestra tabla, pues lo que vamos a hacer es una solicitud get para obtener todos los valores en nuestro JSON. Aquí valido, aquí tengo una impresión de errores, ya que cuando PHP manda un error, a veces lo manda en este formato, tienes un objeto de error y el mensaje de error, y yo con mis errores locales los envío de esta forma. Entonces, si no hay un mensaje de PHP, es decir, si este es null, este operador lo que va a hacer es ejecutar esto de aquí, es como un operador ternario si lo quieren ver así. Entonces, si falló mi operación falló, hago el mensaje de error y finalizo la operación. Pero si no, voy a crear una tabla. Aquí creo mi variable tabla, le agrego dos clases de Bootstrap para mejorar su estilo y inserto directamente un HTML para crear mis cabeceras. Genero mi tbody de mi tabla y entonces empiezo a iterar el resultado o los datos que recibió mi solicitud. Entonces creo mi fila, creo mi celda y aquí le coloco el ID, la agrego a mi fila, creo la celda de servicio, también la agrego a mi fila, creo mi
celda de precio y también la agrego a la fila. Y aquí voy a crear mi botón de modificar y eliminar en esta última fila. Entonces, como solo necesita recibir el ID para unas cosas en concreto que necesito, yo definí dos métodos que me crean mi botón de modificar y mi botón de eliminar. Entonces, recibo estos dos botones y los agrego a mi fila. Agrego toda la fila a mi tbody y esto se va a iterar hasta que ya no haya más resultados. Y agrego mi cuerpo de mi tabla, mi objeto de tabla, y después agrego a mi contenedor de la tabla mi tabla completa, de forma que se dibuja. Ahora, para crear el botón de eliminar, utilizo este método, creo mi botón, le pongo el texto de eliminar, guardo en un atributo key el ID del registro y finalmente le pongo dos clases de bootstrap para este estilo en rojo. Cuando yo le haga clic a mi botón de eliminar, lo que voy a hacer es mi solicitud de delete a mi service routes y le voy a pasar como argumento en la función el ID de mi registro. Y como ven, aquí tengo el método delete. Si funcionó correctamente, pues redibujo la tabla aquí, y si no, hago un console.error y aquí, bueno, hago el retorno de mi botón. En caso de que vaya a ser un botón de modificar, entonces aquí ya no lo utilicé en esta parte de acá. Creo, aquí voy a hacer más cosas porque necesito mostrar mi modal. Entonces yo creo aquí mi modal, creo un elemento de botón y obtengo mis entradas de texto. Entonces yo cambio el texto de mi botón para que diga modificar. También le pongo como un atributo o una variable que estoy almacenando el ID. Y posteriormente le agrego dos clases de bootstrap para el color. Cuando yo hago clic en mi botón de modificar, lo que voy a hacer es indicar que estoy haciendo una operación de modificar para mi modal. Le cambio el texto, el título, a que diga modificar servicio en lugar de agregar servicio como aquí. Y aparte lo que voy a hacer es mostrar mi modal, guardo en mi modal que estoy modificando el ID. Y aquí lo que voy a hacer es hacer una consulta a mi, ¿cómo se dice? A mi registro. Yo solo tengo la referencia del ID, pero por mi método get, como yo le especifiqué que puedo ingresar argumentos aquí, yo le puedo agregar a mi búsqueda, a mi criterio de búsqueda, un ID. Entonces de esta forma yo puedo obtener o buscar un registro. Si por alguna razón yo que sé le pongo vamos a hacer mi solicitud directamente aquí a routes y un ID cualquiera, bueno, que de hecho no me va a mostrar nada aquí. Yo le pongo, yo que sé, el registro 1000, que es localhost, perdón. Entonces me va a decir que programación web, me va a decir que no encuentro nada. Me dice que mi retorno está vacío, pero como yo le estoy indicando que me tiene que regresar el ID 1, bueno, no tengo ningún ID 1, de hecho tengo solo el 25. Aquí ya me va a poder dar la información de ese registro. Entonces yo lo cargo aquí, valido que exista o que se pudiera hacer la consulta, y yo ingreso los datos de mi servicio aquí. Entonces de forma que cuando yo doy clic en modificar, se cargan estos datos en los cuadros de texto. Y bueno, retorno mi botón de modificar. Entonces de esta forma yo ya puedo cargar la información aquí. Y mediante el botón de aceptar, yo aquí filtro si, bueno, tengo mi función de agregar registro. En este caso vuelvo a usar las cosas de mi modal, valido que los datos sean correctos y en este caso que el precio sea un número, y muestro un error en caso de alguna falla en esta parte de aquí. Y una vez ya tenga esto,
si estoy creando, hago mi método post a mi service routes y le envío mi servicio. En caso de que, y bueno, y valido que la operación sea exitosa. Si esta ha sido exitosa, lo que voy a hacer es ocultar eh, mi modal y vaciar mis inputs. De lo contrario, voy a mostrar un mensaje de error en el espacio de error que tiene aquí, como por ejemplo que yo le pongo A. El precio debe ser un número. En modificar servicio hago el mismo proceso de validación, pero aquí lo que estoy haciendo es mandar a mi solicitud un put. Estoy mandando todo mi nuevo servicio o todos los campos modificados y vuelvo a hacer la misma validación. De forma que yo ya puedo tener mi truth completo aquí. Si yo clico eliminar, se borra algo aquí. Yo puedo crear mi peinado de 15, ponerle un precio y eliminar, ya que ya tengo la referencia. Bien, una vez que hayamos iniciado sesión, como podemos ver, nos va a mandar lo que viene siendo un menú de citas. Este menú de citas está hecho en HTML. Como podemos ver, tiene una cabecera en donde también usamos estilos que son de Bootstrap, que son de ayuda en Bootstrap. Tenemos una hoja de estilos que hace referencia a nuestra hoja de estilos 2 y tenemos el body. En el body tenemos un div que básicamente es el que contiene a nuestro menú, el menú que se les va a presentar a nuestro usuario, con un título, por así decirlo, H2, y tiene etiquetas, links a otras páginas web dentro de nuestro sistema, como lo es la consulta, la creación, la eliminación y la actualización, perdón, la eliminación. Igual aquí hacemos hincapié en que podemos usar Bootstrap con JavaScript. Cerramos nuestro código HTML y cerramos el body. Para poder ver cómo se aprecia, podemos observar en la pantalla que así es como se ve, que aquí están nuestras listas. Bueno, es aquí donde se puede ver toda la parte de la creación de las citas. Aquí podemos crear una nueva cita, actualizar una cita y eliminar una cita. Una vez viendo la estructura de lo que vendría siendo nuestro menú, ahora vamos a ir a la parte del create. Para esta parte tenemos igual un encabezado que lleva a nuestra base de datos, que conecta con nuestra base de datos, el cuerpo HTML con apoyos también de lo que vendría siendo Bootstrap. Esto también parte es de Bootstrap. Tenemos un div con un tipo class que es container mt5. Esta parte vamos a, por así decirlo, a llenar un formulario en el que es de tipo post, usa el método post y las acciones, por así decirlo, las lleva en la parte de altasitas.php. Ahorita vamos a ver esta parte. Entonces aquí lo que tenemos primero es un label en el que nos pide el nombre del cliente. Después tenemos otro label en donde nos pide el apellido. También contamos con estos dos son de tipo text. Aquí contamos ahora con un tipo calendario, por así decirlo, porque es de tipo date y nos va a permitir registrar la fecha de la cita. Va a ser lo mismo, pero con la hora en la que va a querer realizar su cita. Y en esta parte tenemos la parte del servicio, en donde es un menú desplegable en donde se muestran las opciones que están en nuestra base de datos. Después tenemos el botón para crear nuestra cita y tenemos para regresar a lo que vendría siendo el menú principal. Ya viéndolo aquí en el navegador web, tenemos aquí para crear nuestra cita en donde nos pide un nombre. No sé, vamos a poner Robin.
Ahora vamos a meterle un apellido. Vamos a seleccionar el día. Este es el menú desplegable que mencionaba. Y este es el de la hora. Entonces vamos a meterla a las 5. Seleccionamos un servicio. Le damos en crear cita. Carga. Se limpia. Y para ya de una vez observar cómo se ve la cita creada, aquí vemos en las listas creadas, y aquí está Robin Ríos. Y ya estando aquí, pues vamos a aprovechar para ver lo de la parte de leer las consultas. Tenemos aquí entonces igual el llamado a nuestra base de datos, nuestra segmentación en código HTML que hace referencia también a Bootstrap. Tenemos también una hoja de estilo, un contenedor en donde va a estar nuestra tabla, y en esta tabla también hacemos apoyo de Bootstrap. Tenemos en esta tabla que va a mostrar el ID, nombre, apellido, fecha y hora, y aquí es donde va a empezar a hacer la ejecución, la petición a través de un query, y este query lo vamos a mandar con la conexión a la base de datos. Vamos a hacer la inyección y esto se va a repetir tantas veces tenga el contenido nuestra tabla, o sea, nuestra tabla en la base de datos. Y mientras esto se haga, se va a ir imprimiendo el ID de la cita, el nombre de quién agendó la cita, el apellido, la fecha y la hora. Entonces aquí cerramos la conexión de lo que vendría siendo nuestra base de datos, cerramos la tabla y tenemos un botón también para regresar a lo que vendría siendo nuestro menú principal, y aquí más enlaces a Bootstrap. Entonces ya, como lo mencioné, aquí está el ID, el nombre, el apellido, la fecha y la hora, y ya podemos regresar a nuestro menú principal. Y ahora nos vendría faltando lo que son actualizar y eliminar las citas. Primero vamos a verlo de una manera visual. En lo que podemos observar tenemos una tabla que pues hace las dos operaciones, por así decirlo, perdón, en donde aquí tenemos nuestro usuario con su cita y a la vez la puede eliminar o actualizar. Con mi primer usuario la vamos a eliminar. Está cargando. Ya, se eliminó. Así se eliminó nuestra cita. Para esa parte vamos a ver la parte de la eliminación, que está aquí, en donde hacemos la conexión a lo que vendría siendo nuestra base de datos. Obtenemos el ID que fue seleccionado, por así decirlo, en la fila. Se lo asignamos una variable que se llama ID. Creamos nuestro query que va a eliminar la cita donde ID citas sea igual al ID que acabamos de asignar aquí. Vamos a hacer la inyección a MySQL. Vamos a dormir la página 3 segundos y vamos a hacer que se vuelva a actualizar, por así decirlo, la página eliminar-acto, para que así se elimine nuestra cita. Bien, tenemos la parte del registro de nuestro correo. Para eso, aquí estamos en lo que vendría siendo la parte de un PHP llamado correos. Hacemos uso de mi PHP Mailer, en donde vamos a usar el Composer. Vamos a instalar dependencias del Composer. Vamos a generar una contraseña aleatoria de 8 caracteres y vamos a crear una cadena de caracteres en una variable llamada caracteres. Creamos nuestra variable contraseña, y a la contraseña le vamos a ir asignando caracteres random de lo que vendría siendo la parte de aquí arriba. En esta parte tenemos el strlen,
que nos va a seleccionar una parte de entre 0 y 69 caracteres, así durante 8 veces, porque para eso está el for. Entonces nos retorna la contraseña y aquí mandamos a llamar la función, se le asignamos una variable y ahí está nuestra contraseña, sería de manera aleatoria. Para el registro del usuario, nada más obtenemos lo que vendría siendo el correo que nuestro usuario ingresó y lo almacenamos en una variable llamada correo. Una vez hecho esto, vamos a verificar que el correo no esté ya existente en la base de datos. Para eso hacemos una consulta, un query, en donde seleccionamos el total de usuarios que se repitan, por así decirlo, y donde nuestro usuario sea pues el correo, por así decirlo. Entonces hacemos la inyección, hacemos la parte, mandamos a lo que vendría siendo la conexión a la base de datos y el query. Aquí obtenemos lo que vendría siendo el resultado. Si el resultado es mayor a 0, entonces quiere decir que sí se encontró ya un correo registrado. Y entonces te dice que este correo ya está registrado y que intentes con otro y te manda otra vez a registrarte. Si no, se viene a la parte de else y aquí vendríamos creando nuestro segundo query, por así decirlo, en donde insertamos en nuestra tabla usuarios lo que vendría siendo el correo y la contraseña. Hacemos la inyección SQL, tenemos que hacer llamar a la base de datos y tenemos que también insertar lo que vendría siendo el query. Entonces aquí abajo se hacen todas las operaciones con el mail. En esta parte tienes que poner, este es como el encabezado de lo que va a llevar el correo. Aquí tienes que poner tu correo. Y aquí abajo es el cuerpo de lo que va a llevar el correo. Mandamos el correo, dormimos la página 3 segundos y hacemos que los campos se limpien. Eso de manera gráfica sería así. Aquí está cargando. También nos dice que el usuario primero que tiene que ser web. Entonces esa parte pues está aquí, que vendría siendo nada más que puede ver los horarios de atención y los servicios que tiene la barbería. Para eso después, si quiere hacerse un usuario ya de la página, tiene que darle en el botón de registrarse, se registra, manda su correo. En este caso vamos a usar el de una compañera. Como podemos ver, está cargando, lo manda y ahora podemos ver el registro en lo que vendría siendo nuestra base de datos. Como podemos ver, aquí se encuentra registrado y esta vendría siendo la contraseña que se le asignó a ese correo. Y una vez terminada esa parte, vimos lo que vendría siendo la parte donde si el usuario no está registrado con nosotros. Esa parte ya la mostramos en lo que vendría siendo las tablas. Y aquí lo que primero hacemos es mandar a llamar lo que vendría siendo la base de datos. Aquí hacemos nuestro query, donde seleccionamos el inicio, día y fin de nuestra tabla horario. Hacemos la inyección SQL y aquí hacemos otra consulta, por así decirlo, con nuestro query para ver esta parte que serían los servicios. Entonces aquí tenemos nuestro HTML, la parte del HTML,
en donde nos ayudamos también de Bootstrap. Tenemos el body, tenemos un div que está en un contenedor, en una clase llamada content container. Aquí podemos ver que está nuestro encabezado H2. Tenemos la tabla. Estos son diseños que usamos también de Bootstrap. Y aquí es donde se imprimen los campos. Los campos de lo que vendría siendo nuestra tabla. De la primera tabla, que serían los horarios. Y aquí abajo están lo que vendría siendo los servicios con los que cuenta la barbería. Y tenemos aquí la parte de actualizar, en donde nosotros mandamos a llamar la base de datos, obtenemos el ID, y si sí es el ID si sí existe el ID, lo asignamos a una variable llamada ID, y en una sentencia SQL consultamos en la tabla citas, donde el ID sea igual al ID que declaramos aquí arriba en la línea 5. Entonces hacemos aquí nuestra inyección a MySQL, mandándole nuestra base de datos y nuestro query. Entonces aquí buscamos si el número de campos al menos coincide en uno, o sea, si uno sí tiene el ID, pues toma los valores predeterminados que tiene ese registro encontrado. Si no, te va a decir que el ID no existe. Y ahora nos vamos a capturar los nuevos valores del formulario, en donde aquí vamos a obtener lo que se escriba en los formularios: el nombre, el apellido, la hora, la fecha y el servicio. Y vamos a hacer el query en el que vamos a insertar en la base de datos. Sí, vamos a volver a redirigir a esta página para que se borren los datos. Perdón, vamos a redirigir a la página eliminar-acto. Si no, va a decir que error al actualizar, y esta va a ser la parte visual. Toda esta es donde vamos a tener nuestros labels para obtener el nombre del cliente, el nuevo nombre, el nuevo apellido, la nueva fecha, la nueva hora, el nuevo servicio que desea ingresar. Y vamos a seleccionar estos servicios de la tabla producto. Y viéndolo, se ve de esta manera. Vamos a regresar al menú principal, vamos a actualizar una cita, le damos aquí a actualizar. Como podemos ver, nos carga los datos que ya teníamos. Ahora vamos a ponerle Carla y Calderón. Y pues aquí están las fechas, pues se la podemos cambiar, que sea a las 11 am. Y pues el corte solo tenemos un registro, entonces le damos a actualizar. Y podemos ver aquí que se actualiza de... Y para cerrar esta aventura, vamos a regresar al menú principal y podemos observar que tenemos un cerrar sesión, en donde el usuario va a cerrar su sesión al dar clic en este botón. Como podemos ver, nos manda otra vez al menú y ya no podemos ingresar, al menos que volvamos a iniciar sesión. Esta parte del código la podemos encontrar aquí en el logout, en donde hay un session start y un session destroy, en donde se encarga de destruir la sesión inicializada, y nos redirige a nuestro login para volver a iniciar sesión. Y eso sería todo.